Vamos a entender el tema de los ratios. A ver, ya voy a quitar esto, porque luego hay gente que raya sin darse cuenta. Bien, entonces, después de haberles explicado un poco el tema de lo que son la gestión de riesgo y el tema de los ratios, ahorita voy a hacer un ejemplo práctico para que entiendan mejor este tema de los ratios, cómo se comporta dentro del mercado. Entonces, el tema de los ratios, como lo veíamos justamente en la clase anterior, el tema de los ratios es un tema muy sencillo. Entonces aquí tengo el par de el dólar yen que estamos siguiendo cerca. Entonces el tema de los ratios es ese margen de ganancias que tú mismo puedes potenciar dentro del mercado. Entonces, por ejemplo, moviéndonos en temporalidad de una hora, que es la temporalidad como tal donde abrimos las operaciones, donde comúnmente se abren en tema de day trading y swing trader. Vamos a enfocarnos en esta temporalidad para explicar un poco el tema de lo que consiste exactamente el entender cómo funcionan los ratios, ¿ok? Entonces los ratios, para los que son nuevos, más que nada esto lo hago para la gente nueva que no entiende muy bien acerca de esto. En el TradingView tenemos dos tipos de herramienta, que es la posición larga y la posición corta, ¿ok? Entonces estas posiciones a nosotros lo que nos dan es una proyección hacia un área de profit y una proyección hacia un área de stop loss. O sea, es decir, donde se toman ganancias y donde se cortan lo que serían las pérdidas. Entonces, el mercado siempre va a venir a dar estas oportunidades, compra-venta, lo que sea, siempre las va a venir a dar dentro de los gráficos. Entonces, para nosotros definir un buen ratio, que es lo que estamos buscando, vamos a suponer que situamos una zona de compra aquí. Entonces, relacionado también con lo que les expliqué de la confluencia, como el nivel de confluencia que también hay en los gráficos en temporalidades mayores. Temporalidades mayores nos vamos a ir enfocando, por ejemplo, diario o 4 horas. Entonces, lo que pasa en estas temporalidades, lo que tenemos que hacer para poder tener buenos ratios dentro del mercado es identificar zonas donde el precio puede llegar. Y fácilmente, ¿cómo identificamos estas zonas? Primero podemos buscar soportes y resistencias fuertes, o lo podemos manejar, como ya también les he enseñado, por zonas de oferta y demanda. Entonces, por ejemplo, tenemos alguna zona de oferta y demanda en 4 horas. ¿Cuál sería esa zona? Bueno, esa zona sería esta de aquí, por ejemplo. Entonces, una vez ustedes identifican esta zona, también podemos tener otra posible zona, por ejemplo aquí arriba. Vean el mercado como soporte, resistencia, 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 soporte, resistencia, soporte, resistencias con consolidación. Entonces estas zonas son muy fuertes, tienen un gran peso en el mercado. Estas dos zonas. Entonces si nosotros, por ejemplo, estamos buscando oportunidades de compra y venta, podemos guiarnos en estas zonas. Entonces las marcamos en 4 horas, bajamos ahora lo que sería gráficos de una hora, y en una hora vamos a buscar el momento en el que el mercado nos dé la oportunidad de comprar o de vender para poder nosotros tomar los trades. Entonces, supongamos que nosotros estamos buscando tomar un trade a compra, estamos justamente aquí. Nosotros vamos a manejar un stop loss en esta ocasión, tal vez unos 25 pips debajo de esta zona, ¿ok?
debajo de la zona. Unos 25 pips, buenos pips. Pero, por ejemplo, si yo manejo un ratio 1:2, ¿cómo sé dónde dice el ratio? Muy fácil, esta herramienta te lo dice aquí en medio. 2. El que te diga el 2 es que es un ratio 1:2. Entonces, ¿por qué? 25 pips, stop loss, 50 take profit. Bueno, vamos a dejarlo exacto para que lo entiendan. Ahí está, exacto. 25, 50. Ok, 1:2. Bien. Ahora, está bien, ese ratio es un buen ratio, un ratio 1:2. Pero aquí lo interesante y lo que quiero que también ustedes entiendan es que el mercado puede llegar a darnos mejores oportunidades. ¿Por qué? Porque si nosotros identificamos estas zonas, por ejemplo estas zonas, soporte, 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 resistencia, son zonas donde el mercado ha tenido muy buena reacción al precio. O sea, cada que llega a esta zona ya la convierte en soporte o resistencia y tiene una muy buena respuesta por parte del mercado. Entonces nosotros sin problema podríamos dirigirnos a esta zona para que se llegue a activar esta zona de aquí. 4 horas sin problema la puede tocar. ¿Por qué? Porque el mercado llega a estas zonas. Vean cómo son las zonas. Llega, pum, toca. Y ¿qué pasa? Cae. Llega, toca. ¿Qué pasa? Sube. Llega, toca, sube. Llega, toca, cae. Entonces trae realmente buena fuerza. Entonces nosotros podemos dirigir el profit dentro de estas zonas. Ya después de que hayamos comprado o vendido, les digo, sirven estas zonas. Ahora, si nosotros teníamos una idea de manejar nuestro ratio 1:2, por ejemplo aquí, 1:2, pues tal vez nosotros ampliamos el panorama para poder potenciar esa idea y en vez de eso dirigirnos tal vez 1:3.5, ¿ok? Dentro de esta zona clave. Entonces, ¿qué pasa? Cuando en el mercado nosotros vemos el ratio 1:3.5, la conversión es sencilla. 1:3.5 suponiendo que arriesgan el 2%, que es lo que yo les recomiendo por trade, el 2%. Significa que si ustedes pierden, van a perder el 2% de la cuenta, que está muy bien. Pero si ustedes ganan, va a ser como el 5-6%, me parece. Entre el 5 y el 6%, que son muy buenos ratios también. Dentro del mercado son muy buenos ratios. Igual, en vez de agregar, creo que es el 6%, 6, bueno, me dicen aquí 7, sí. Ahorita no tengo muy a la mano, estoy esperando una entrada, entonces por eso estoy pendiente al mercado. 7%, bien, 7%. En vez de habernos quedado en la situación donde nos hubiéramos quedado 1:2, ahora manejándonos a esta zona, que estas zonas se comportan como zonas muy dinámicas en el precio, o sea, zonas donde el mercado llega, toca, entonces son zonas interesantes para el precio. Podemos potenciar. Entonces ahora, en vez de haber ganado un 4%, pudieron haber ganado un 7% por estas zonas dinámicas. Entonces, si ven, a largo plazo, si ustedes están aplicando esto, les va a ayudar. ¿Por qué? Porque van a poder potenciar de una manera inteligente y conforme acción del precio. ¿Por qué? Porque ahora les voy a presentar otro escenario en contra. Pero para que me entiendan esta idea, lo importante es intentar dirigir el precio, la dirección del precio, a zonas donde puede llegar con alta confluencia.
soporte, resistencias. 4 horas es como lo que les recomiendo. Pueden buscarlo tal vez en diario, sí, tal vez. La cosa en diario es que puede tardar más, pero aún así llega a cumplirse. Aún así 4 horas diario está muy de la mano, llega casi a mismas zonas. Otra cosa dentro de esto, pueden dirigirse a una siguiente zona. Por ejemplo, esta zona de acá arriba que marqué. Entonces, si ven, puedo yo potenciar desde aquí también hasta esta zona de arriba. Justo en esta zona donde tiene mucha relación el precio. Vean, resistencia, resistencia, soporte, resistencias. ¿Ok? Entonces, tiene mucha reacción y probablemente puedo potenciar el trade un 1 a 6, un 1 a 5.8, dependiendo de lo que me esté presentando el mercado. ¿Puedo yo tomar esa oportunidad? Sí, la puedo tomar sin problema. Ahora, ¿cuándo saber, por ejemplo, que el mercado tal vez no pueda llegar a esa zona y tal vez tengan ustedes que cortar el trade a la mitad del camino? Bueno, cuando ustedes ven, por ejemplo, ¿qué diferencia habría en que yo pudiera darme cuenta que el mercado realmente puede llegar a esta zona o puede llegar a esta? Todo es comportamiento del precio, ¿ok? Por ejemplo, cuando nosotros vemos en una hora que el mercado, a pesar de que aquí trae mechazos, que significa rechazo del precio, sigue subiendo consecutivamente con fuerza relativa, significa que puede seguir teniendo un momentum alcista. Pero, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, el mercado de aquí comenzara a consolidar y a generar pequeñas caídas? Probablemente significa que esta zona sí la va a respetar para caer. Pero si ven, la acción del precio siguió subiendo, 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 dirigiéndose a esta zona, que ahorita es una zona donde cambió estructura. Es lo que les digo, comparen este escenario con este. El mercado llegó, pum, cayó, cayó más. Entonces significa que esta zona sí la respetó. Entonces ya como por esta altura en medio, ustedes pueden sacar el trade sin problema. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que al final sí respeta. Entonces tal vez no lleguen al ratio en la punta, pero por aquí sí lo pudieron haber sacado el ratio, una diferencia de unos cuantos pips. Pero ya están teniendo más exactitud en los trades. Y esto también lo pueden dejar para correr ganancias. El correr ganancias no es solamente dejar correr los trades y ya, sino que se deja correr para que llegue a una mejor zona a largo plazo. Por eso ahí sí se deja correr ciertos trades, lo cual también potencia mucho compras, ventas, o sea, ayuda muchísimo eso en el mercado, ¿ok? ¿Qué más? Listo. Cuando estamos viendo, igualmente, les digo, la acción del precio, eso es importante tener en cuenta. Cuando nosotros nos vamos dando una idea de que el mercado no puede llegar, es cuando comienza a rechazar un poco, a rechazar un poco. Cuando nos damos cuenta que no está como en facultades de llegar hasta esas zonas, es mejor esperar y tal vez sacar la operación. Pero si ves del 1 al 2 que tenías por aquí, ya potenciaste al 1 al 3.5 y ya acá algo más, entonces ya saliste como tal vez 1 a 3 por aquí o 1 3.2, algo así. Bien, me preguntan, ¿tomas en cuenta el swap cuando calculas el lotaje? No lo tomo en cuenta. Yo nada más abro operaciones con mi lotaje y protejo los trades y nada los dejo correr. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un escenario. Por ejemplo, 4 horas, identificamos esta zona. ¿Ok? Bien. Supongamos que nosotros metimos compras por esta área. A pesar de que la tendencia es bajista, ¿ok? Es bajista, es muy poco probable que el mercado llegue aquí. ¿Por qué? Porque lo estamos proyectando para que suba mucho, cuando realmente la fuerza que trae es una fuerza que está indicando
ventas mayormente. Pero bueno, vamos a imaginar que el escenario se pudo haber presentado en compras. Bien, estamos esperando a que el precio llegue a esta zona dinámica donde puede llegar a mantenerse por aquí y después caer. Bien, ahora, por ejemplo, nosotros vamos a dirigirnos una hora a esta zona. Stop loss, bien, no stop loss, bueno, unos 60 pips. Y probablemente aquí iba a ser un ratio de 1 a 5, lo cual es un ratio muy bueno, vean, 1 a 5. Bien, ¿qué vemos aquí? Que el mercado llega a esta zona, consolida, 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 pero ya cuando llega a esa zona, lo que ustedes pueden hacer es proteger el trade. ¿Y cómo se hace eso? Cuando el mercado llega a una zona donde probablemente esté posible a un cambio, a presentarse un cambio dentro de la estructura, tal vez ya podemos buscar algo más. O sea, sacar esa operación, sacarla en esa ganancia que nos permitió estar en ese momento, sacarla. Entonces cuando el mercado viene, ya nosotros recorremos el stop loss a precio de entrada. Eso se configura en el MetaTrader al momento de abrir la operación. O tal vez si quieres asegurar algo de pips, puedes poner tu stop loss por aquí. Inteligentemente el stop loss, o sea, respetando en este caso el último punto estructural, ¿ok? Porque tal vez no sepas si ponerlo aquí o acá o acá. Lo mejor es en el último punto. ¿Para qué? Para que si el mercado cae y de aquí por ejemplo encuentra una zona y sube, pues no te saque y puedas potenciar la proyección que tienes. Entonces depende mucho, es mucha estructura, por eso tienen que estar aprendiendo y practicando los temas que estamos tocando en Coffee and Pips, de los primeros temas, la estructura. Pero sí, a veces el mercado, les digo, no va a llegar a las proyecciones, pero lo que deben de tener y ser muy conscientes es que el mercado sí puede llegar a zonas clave, que es lo importante, pero siguiendo la estructura. ¿Por qué? Porque no es manejar zonas claves al azar. Porque si vemos aquí, el movimiento principal que trae es bajista, movimiento bajista, bajista. Entonces es muy poco probable que suba tanto solo para llegar a dar una entrada de ese tipo y después caer. Pues no, realmente al final vino por esta zona de por aquí. Tal vez esta zona sí lo hubiera respetado, pero les digo, todo es cuestión de probabilidad de movimientos y bien importante cuidar el capital. Así como muchos dejan correr pérdidas, pues también que muchos dejen correr las ganancias, pero en zonas claves donde el precio puede llegar. Y así es como ustedes pueden potenciar los ratios. Ustedes pueden buscar mejores zonas dinámicas donde el precio pueda llegar y donde pueden tener una asertividad más alta dentro de sus trades, justo por estas zonas dinámicas, que se les llaman dinámicas. Entonces estas zonas son clave, zonas de oferta y demanda, ya lo vimos, son zonas muy útiles dentro del precio que pueden ustedes utilizar sin problema. Pero sí, así se comportan, así es como nos tratan de dar la información y así es como suelen dar entradas o suelen dar posibles movimientos. Entonces, importante tener en cuenta también las zonas, las podemos encontrar. Si tú eres un trader muy a largo plazo, las podemos encontrar también un día. Por ejemplo, aquí llegó en un día, probablemente genere más caída. Hay que tener bien en cuenta esas zonas, entrar en buenos puntos y no tener miedo a dejar correr esos trades, no tener miedo, dejarlos avanzar, pero obviamente que tengan ese potencial de llegar a zonas claves en el futuro. Eso es lo importante. O sea, no es dejar correr trades por dejar correr, pero importante también proteger los trades, protegerlos. Hay maneras de protegerlos, aquí les di una manera algo sencilla, pero esas son las zonas dinámicas que, dependiendo, por ejemplo, si la tendencia es alcista,
Entonces tú puedas buscar zonas, obviamente, donde pueda llegar el precio a la alza. Y vas a priorizar compras. Y si la tendencia es bajista, vas a priorizar ventas y zonas donde puede llegar el precio a la baja. ¿Okay? Por ejemplo, a la baja, ¿qué zona pudo haber llegado? Aquí. Entonces, tocó una vez, dos veces, ventas por aquí y tal vez un profit por aquí, sin problema te lo puede dar. Tal vez vamos a ver algo más en el pasado. En el pasado vemos tal vez, por ejemplo, esta zona muy fuerte. Entonces, si ves, la tendencia es alcista, viene a tener una caída, puedes operar ventas tal vez hasta esta zona. Pero lo importante al final es estar siguiendo la estructura del precio, siguiendo. Que por ejemplo, si son compras, bueno, tal vez en compras tengas que dirigirte un poco más en el pasado y encuentres probablemente esta zona que viste que es fuerte, ¿no? 1, 2, 3, 4. Compras, pum, te puede llevar de nuevo hasta esta zona. Y si vemos más en el pasado, zona mucho más fuerte, ¿verdad? Soporte, resistencias. Entonces ya en vez de quedarte en un ratio 1 a 2, puedes potenciarlo conforme tu entrada y tu zona a un ratio ya mucho más grande, ¿ok? Protegiendo trades, protegiendo también sus ganancias. Eso es importante, que también las puedan proteger las ganancias. Y sí, a largo plazo así es, así se comportaría. Vamos a ver un poco más en las siguientes clases cómo manejar una buena protección de operaciones, que sería el famoso break-even, cómo manejarlo, cómo ustedes lo pueden poder aplicar y que sigan conectándose a estas clases para que sigan con el seguimiento.